Hola a todos, mis queridos exploradores del alma y detectives de la comunicación. Sean todos muy bienvenidos a nuestro rincón virtual, donde desentrañamos los misterios del comportamiento humano y aprendemos a navegar las complejidades de nuestras interacciones. Hoy tenemos un tema que a todos, de una forma u otra, nos ha tocado de cerca, un tema que se esconde en el lenguaje cotidiano, en los susurros del día a día, y que tiene el poder de erosionar nuestra confianza y hacernos dudar de nuestro propio valor. Hablaremos de esas palabras, de esas frases, que parecen pequeños dardos envenenados, capaces de hacer tambalear nuestra autoestima y dejarnos sintiéndonos pequeños, insignificantes, vulnerables. Vamos a sumergirnos en ese terreno resbaladizo de las palabras que humillan, pero no desde el victimismo, para nada. Lo haremos con la lupa del conocimiento, analizando qué son, cómo nos afectan y, lo más importante, cómo podemos defendernos y hasta transformar esa experiencia en un catalizador para nuestro crecimiento. Si todavía no forman parte de esta comunidad de buscadores de la verdad interior, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros viajes hacia el autoconocimiento, donde cada descubrimiento nos acerca un poco más a la versión más plena de nosotros mismos. Piensen por un momento, sumérjanse en sus recuerdos. ¿Han sentido alguna vez que alguien les ha dicho algo que les ha dolido profundamente? Algo que, aunque tal vez no fuera explícitamente un insulto, algo grosero y directo, les hizo sentir diminutos, avergonzados, como si sus logros no valieran nada, como si sus esfuerzos hubieran sido en vano. Esas son las palabras que humillan, esas que con sutileza o con una crueldad velada, socavan nuestra autopercepción. Hoy vamos a desglosar por qué tienen tanto poder, cómo funcionan en nuestra psique y, sobre todo, cómo podemos blindarnos ante ellas. No se trata de ser invulnerables, eso sería poco realista en el complejo entramado de las relaciones humanas, sino de entender las estrategias, las trampas verbales, que se utilizan para erosionar nuestra confianza, para minar nuestra fortaleza interna. Se trata de empoderarnos con el conocimiento y las herramientas necesarias para navegar estas aguas turbulentas. Comencemos por definir qué entendemos por humillar. Humillar, en su esencia, es hacer sentir vergüenza a alguien, degradarle, quitarle dignidad, hacerlo sentir inferior. Y las palabras son herramientas potentísimas para lograrlo. No hablamos solo de insultos directos, que son más obvios y fáciles de identificar y rechazar, sino de esas indirectas, esos comentarios supuestamente inocentes, que esconden un aguijón, un veneno sutil pero efectivo. Piensen en frases como, «todavía no has conseguido eso», dicha con un tono de decepción o lástima, implicando un fracaso personal, una falta de avance o incluso un retraso inaceptable en comparación con un ideal implícito. O quizás, «bueno, para ser tú no está mal», que a primera vista parece un reconocimiento, pero en realidad valida tu esfuerzo solo hasta un cierto punto, y lo hace etiquetándote como alguien con capacidades limitadas de antemano, estableciendo una vara de medir por debajo de la media general, y solo para ti. Estas son las gemas del sarcasmo cruel, las joyas del desprecio velado, disfrazadas de observaciones, de consejos, o incluso de preocupación genuina. ¿Y por qué nos afectan tanto? Porque las palabras que humillan atacan directamente a nuestra identidad, a nuestra autoimagen, a esa construcción narrativa que hacemos de nosotros mismos. Todos construimos una narrativa sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros sueños, nuestros valores, nuestros logros. Es la historia que nos contamos a nosotros mismos y que presentamos al mundo. Cuando alguien pronuncia palabras humillantes, está atacando directamente los cimientos de esa narrativa, está sembrando dudas sobre la validez de esa historia. Si te dicen repetidamente que no eres bueno en algo por mucho que internamente sepas que sí lo eres, que te esfuerzas, que aprendes, esa semilla de duda, si se riega con constancia, puede crecer y marchitar tu confianza. Es como si te estuvieran pintando una versión de ti mismo que no reconoces, una caricatura distorsionada, o peor, una que confirma tus propios miedos e inseguridades más profundas, esas que intentas silenciar a diario. El impacto puede ser devastador porque nos hace cuestionar nuestra propia percepción de la realidad, nuestra propia valía. A menudo quienes utilizan estas palabras humillantes lo hacen, de forma consciente o inconsciente, como una estrategia de poder. Buscan sentirse superiores. Al rebajarte intentan elevarse a sí mismos en la jerarquía percibida. Pueden ser personas que sienten envidia de tus logros o de tu potencial, que tienen inseguridades propias tan profundas que necesitan proyectarlas en ti para sentirse mejor consigo mismas, o simplemente individuos que carecen de empatía,
que no han desarrollado la habilidad de ponerse en el lugar del otro, y por lo tanto, no miden ni comprenden el impacto devastador de sus palabras. La falta de empatía es un muro infranqueable para la comunicación sana, y las palabras humillantes son el resultado directo de ese muro. Otro factor crucial en la efectividad de estas palabras es el contexto. La misma frase puede ser devastadora viniendo de alguien a quien respetas profundamente, a quien quieres, de alguien cuya opinión valoras enormemente, mientras que puede resbalar sin apenas dejar rastros si proviene de alguien cuya opinión no te importa en absoluto, alguien a quien no consideras una autoridad ni una fuente de información relevante para tu vida. Vamos a analizar algunos tipos de palabras humillantes para que las identifiquemos mejor en nuestro día a día. Tenemos, por un lado, la crítica disfrazada de consejo o preocupación. Sé que quieres emprender, pero ¿estás seguro de que tienes el perfil para eso? No quiero que te decepciones, solo digo que mucha gente lo intenta y fracasa. Detrás de esa aparente preocupación por tu bienestar, hay una duda sembrada sobre tu capacidad, una proyección de un posible fracaso que te hace dudar de ti mismo antes de siquiera haber empezado. Otro tipo son las comparaciones negativas, una de las armas más destructivas en el arsenal de la humillación. Mira a Juan, ya ha logrado esto y tú sigues en el mismo punto. Esto es puro veneno para la autoestima. Te despoja de tu individualidad, de tu propio camino, de tu propio ritmo de aprendizaje y avance, y te reduce a una métrica de comparación desfavorable, haciéndote sentir rezagado y deficiente. Luego están las trivializaciones. Cuando compartes un logro, por pequeño que sea para ti, un paso adelante que te ha costado esfuerzo y dedicación, y te responden con algo como, ah, sí, eso lo hace cualquiera, o pues yo lo conseguí hace años, cuando era más joven y tenía más energía. Están minimizando tu esfuerzo, tu dedicación y tu satisfacción, haciéndote sentir que tu alegría es infundada, desproporcionada o incluso ridícula. Es como si te arrebataran la validator de tu propia alegría. Y no podemos olvidar el sarcasmo hiriente. Ese humor negro que se utiliza para atacar, envuelto en una sonrisa y un tono de broma, para poder retirarse cómodamente diciendo, era una broma, como si la intención de herir pudiera borrarse con un simple gesto. El clásico «qué bien se te da eso». Si es que no se te da nada bien, jajaja. La ambigüedad del sarcasmo permite al emisor disfrazar la agresión de ligereza, dejando a la víctima en una posición incómoda, sin saber si debe reír o sentirse herida. El impacto psicológico de ser objeto de palabras humillantes, especialmente cuando son recurrentes o provienen de personas significativas en nuestra vida, puede ser devastador. A corto plazo sentimos dolor agudo, vergüenza intensa, enojo justificado, frustración paralizante. Nos sentimos heridos y expuestos. A largo plazo, si estas experiencias se repiten y no las gestionamos adecuadamente, pueden generar ansiedad crónica, depresión, una baja autoestima que se arraiga en nuestra identidad, un miedo paralizante al fracaso, y una profunda dificultad para confiar en uno mismo y en los demás. Las personas que han sido humilladas repetidamente pueden volverse retraídas socialmente, evitar situaciones sociales, nuevos desafíos o la expresión de sus ideas, por temor constante a ser juzgadas, menospreciadas o ridiculizadas de nuevo. Se construye un muro protector, pero ese muro también nos aísla y nos impide crecer. Pero, ¿cómo nos protegemos de este ataque sutil pero poderoso? Aquí viene la parte crucial y empoderadora de este viaje. Lo primero y fundamental es el autoconocimiento. Debemos ser conscientes de nuestras propias inseguridades, de nuestras vulnerabilidades. A menudo las palabras humillantes resuenan más fuerte en nosotros, nos tocan de manera más profunda, porque tocan fibras sensibles que ya están allí, semillas de duda que hemos cultivado, o que otros han sembrado en el pasado. Si somos conscientes de que tenemos inseguridades sobre nuestra inteligencia, por ejemplo, un comentario sobre nuestra torpeza mental o falta de entendimiento nos dolerá mucho más. Al identificar estas áreas sensibles, podemos prepararnos, podemos fortalecerlas. El segundo pilar de nuestra defensa es la validación interna. Aprender a ser nuestro propio juez más importante, nuestro crítico más amable y nuestro mayor apoyo. Si sabes que has puesto esfuerzo, que has dado lo mejor de ti en una situación determinada, que has aprendido de tus errores, que has crecido, tu propia validación debe tener más peso que la opinión de alguien que intenta degradarte. Esto no significa ser arrogante ni tener una visión distorsionada de uno mismo, sino tener una sana confianza en tu propio valor intrínseco independientemente de las opiniones externas. Tu valía no depende de lo que otros piensen de ti.
Cuando escuches esas palabras humillantes, detente un segundo. Respira profundamente. Intenta identificar la intención detrás de ellas. ¿Es realmente una crítica constructiva formulada de manera respetuosa para ayudarte a mejorar, o es un ataque personal disfrazado? Si es lo segundo, y la mayoría de las veces lo es, recuerda que la responsabilidad de ese comentario recae en la persona que lo emite, no en ti. Su necesidad de menospreciarte, su impulso de herir, dice mucho más de ellos, de sus propias carencias y problemas, que de ti. No te lo tomes como una verdad absoluta sobre ti. Una estrategia muy efectiva es el distanciamiento emocional. Imagina que las palabras humillantes son como un virus que intenta infectar tu mente, tu espíritu, tu autoimagen. Tú tienes el antídoto, la indiferencia selectiva, la capacidad de no dejar que esas palabras penetren en tu sistema y te dañen. Puedes hacerlo de varias maneras. Una técnica poderosa es la del disco rayado o invertido. Ante un comentario humillante, en lugar de defenderte o atacar, repite tu verdad interna o una afirmación positiva de forma calmada, firme y serena. Por ejemplo, si te dicen «eso nunca lo conseguirás», podrías responder con un simple «yo confío en mi proceso» o «estoy trabajando en ello y aprendiendo a mi ritmo». No necesitas defenderte, no necesitas justificar tu esfuerzo ante alguien que no lo valora, solo reafirmar tu propia perspectiva y tu convicción interna. Otra técnica es el uso del humor, pero un humor que te empodere a ti, que te permita desactivar la carga negativa del comentario hiriente. Si alguien te dice sarcásticamente que listo eres, puedes sonreír con serenidad y responder con un gracias, lo estoy intentando, o la inteligencia es un viaje, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo que aprender. El objetivo es quitarle el poder al comentario hiriente, desarmarlo con tu propia actitud serena, segura y un poco juguetona, demostrando que no te afecta negativamente. El humor, cuando se usa de forma estratégica, puede ser un escudo muy eficaz. En situaciones donde la persona insiste en su actitud humillante o es particularmente tóxica, el silencio o la retirada pueden ser tus mejores aliados. No te sientas obligado a responder, a entrar en una batalla verbal que solo te desgastará y te hará sentir peor. A veces un simple «no estoy de acuerdo con esa apreciación» o un «esto no me parece un comentario respetuoso» es suficiente para marcar un límite. Y si la situación lo permite, alejarte físicamente. Tu paz mental, tu bienestar emocional, son prioritarios. No hay obligación de permanecer en un espacio donde te sientes atacado o menospreciado. La comunicación asertiva es fundamental en la construcción de relaciones sanas y en la protección de nuestra autoestima. Aprender a expresar tus necesidades, tus sentimientos y tus límites de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir a los demás ni permitir que te agredan a ti. Si te sientes humillado por algo que alguien dijo, tienes todo el derecho a expresarlo. Por ejemplo, cuando dijiste «me sentí. Me gustaría que no volvieras a decirme eso en el futuro». Esto requiere valentía y práctica, pero es una forma poderosa de establecer límites sanos y educar a los demás sobre cómo deben tratarte. La asertividad es un acto de amor propio. Es importante también recordar que la verdadera transformación de estas experiencias negativas reside en la resiliencia. Las cicatrices que dejan estas palabras, si no se cuidan, pueden convertirse en heridas abiertas. Pero si las enfrentamos, si las procesamos, pueden convertirse en lecciones valiosas. Cada vez que logras sobreponerte a un comentario humillante, cada vez que te levantas después de haber sido derribado por palabras hirientes, tu fuerza interior crece. Aprendes a identificar esas dinámicas tóxicas y a protegerte mejor la próxima vez. Y lo que es más importante, aprendes a cultivar tu propio jardín interior, un espacio seguro y fértil donde solo florecen pensamientos de validación, crecimiento, autoaceptación y amor propio. Los que utilizan las palabras que humillan, muchas veces, no son conscientes del daño que infligen. Puede ser por falta de educación emocional, por sus propias heridas no sanadas, o por una visión egocéntrica del mundo. Pero eso no nos exime de la necesidad de protegernos, de tomar las riendas de nuestra propia salud mental y emocional. Nuestra salud mental, nuestra autoestima, dependen de cómo gestionamos estas interacciones, de cómo elegimos reaccionar y de cómo fortalecemos nuestras defensas internas. El objetivo no es confrontar a cada persona que nos hiere, ni convertirnos en vigilantes del lenguaje ajeno, sino construir una fortaleza interna inexpugnable que nos permita navegar el mundo sin que las opiniones ajenas nos derriben, sin que las palabras de otros dicten nuestro valor. Consideren estas palabras humillantes como obstáculos.
Hulos en el camino de vuestro crecimiento personal. Cada vez que sorteamos uno que lo transformamos en una lección, ganamos experiencia, nos volvemos más sabios, más fuertes y más resilientes. Es un entrenamiento constante para el alma, una gimnasia mental y emocional. Y el premio a este esfuerzo constante es una vida donde te sientes seguro de ti mismo, donde tus logros son celebrados por ti primero, y donde la opinión de los demás, aunque importante en un contexto de relaciones sanas, no tiene el poder de definir quién eres, de limitar tu potencial o de apagar tu luz interior. Para concluir, hemos explorado la naturaleza de las palabras que humillan, cómo operan en nuestra psique, el profundo impacto que pueden tener en nuestra autoestima y, lo más importante, las estrategias prácticas y empoderadoras para defendernos, para protegernos y para prosperar a pesar de ellas. Recordad, el autoconocimiento profundo, la validación interna como ancla, el distanciamiento emocional para no permitir la entrada del veneno, el uso estratégico del humor para desarmar la agresividad, y la comunicación asertiva para establecer límites sanos son vuestras armas secretas, vuestros escudos más efectivos. No permitan que nadie apague vuestra luz, que nadie les haga dudar de su valía. Sois seres únicos, valiosos y capaces de lograr cosas extraordinarias. Espero de corazón que este vídeo les haya sido de gran utilidad, que les haya proporcionado claridad y herramientas prácticas para su vida. Agradezco enormemente que me hayan acompañado en este viaje de exploración y descubrimiento. Me encantaría leer en los comentarios vuestras propias experiencias, vuestras estrategias para lidiar con estas situaciones, o incluso si hay alguna frase humillante que les haya marcado profundamente y cómo lograron superarla. Vuestra participación activa y vuestras historias enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a todos a aprender y crecer juntos. Y si sintieron que este contenido resonó con ustedes, que les aportó valor, que les inspiró a mirarse con más compasión y fortaleza, por favor, regálenos un me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas que podrían beneficiarse de estas ideas. Compartan este vídeo con esas personas que creen que podrían beneficiarse de estas reflexiones, con aquellos a quienes queréis ver más fuertes y seguros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para seguir explorando juntos los fascinantes aspectos de la mente humana, el desarrollo personal y la construcción de relaciones más sanas y plenas. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos exploradores del alma. Hasta pronto y que la fortaleza interior os acompañe siempre.